Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia del curso de organización de compiladores de lenguajes y compiladores 1, sección N. El tema que está preparado para la conferencia es Introducción al análisis semántico con patrón intérprete usando JSON. Y pues, para darles una pequeña introducción, como ustedes ya saben, como lo he estado viendo a lo largo del curso, las fases de análisis son importantes tanto para intérpretes como compiladores, y ustedes ahorita han realizado lo que es el análisis léxico y han visto un poco de introducción al sintáctico. Ahorita para su segundo proyecto van a estar realizando ya lo que es análisis léxico y sintáctico, y por eso seleccioné este tema para la conferencia porque para compiladores 2 ustedes van a tener que realizar un análisis semántico, que en un principio puede parecer un poco complicado, pero ya van a ver que es algo que ustedes han realizado ya muchas veces a través de programación, y para eso Daniel Alfaro me está haciendo el favor de aportarles este poco de conocimiento extra. Ya vimos lo que es JSON, el patrón intérprete, entonces no van a ir en blanco para la conferencia, y le dejo el uso de la palabra al compañero que se presente y que dé inicio a la conferencia. Gracias, Alex. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Por ahí me contaba su auxiliar que estuvieron en parcial recientemente, así que les deseo que les haya ido súper bien. Espero que les haya ayudado lo que el auxiliar les enseña. Y si no, pues díganme, yo lo corrijo. Bueno, para poder comenzar, primero que nada, dando una pequeña introducción, ¿verdad? Como el compañero, bueno, como su auxiliar, mejor dicho, les dijo, lo que vamos a ver hoy es la introducción al análisis semántico, pero con el patrón intérprete. Yo creo que ustedes ya vieron un poco lo que es el análisis sintáctico y léxico, y bueno, digámoslo así, que es lo más fácil, digámoslo así. Aunque algunos digan, no, pero a mí me fue mal, no, pero a mí me costó. Sí, en cierta manera cuesta, no es tan sencillo. Es más, o sea, creo que todos sabemos que compiladores es uno de esos cursos que todo mundo le teme. Y le tememos con cierta razón, aunque cuando ya logramos entender los temas, logramos entender la forma de trabajarse, creería yo que es mucho más sencillo decir, Compiladores 2 es un curso ganable. Eh, Compi 1, yo debo decir, no aprendí muy bien. Sinceramente, para aquellos que digan, no, pero es que Compi 1 no lo estoy entendiendo, ¿cómo me va a ir después? Yo no lo entendí muy bien. Mi auxiliar que tuve, pues no era muy bueno y no me dediqué por mi cuenta a aprender un poco más de otras fuentes. Sin embargo, yo considero que con los temas que les ha dado su auxiliar, que me lo ha compartido, yo creo que pueden tener una buena base para compiladores 2. En Compi 1 yo la gané raspadita, y Compi 2 que me quedé ahí estancado un año por lo menos, porque o no encontraba el tiempo para los proyectos que eran bastante complejos para mí, o yo porque me metía también un montón de cursos, o X, Y motivo, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues ahí logró salir Compiladores 2, lo saqué con su auxiliar, y los dos aprendimos algo muy importante ahí, y fue cómo hacer el patrón correctamente del patrón intérprete. Entonces, por eso es que a su auxiliar le interesa mucho que ustedes aprendan de ello. Bueno, continuemos entonces. ¿Cuál va a ser la agenda de hoy? Realmente solo tendremos 3 puntos. Tendremos la introducción, que es una introducción sobre mí más que todo, una pequeña parte de teoría. No me quiero sobreextender en la parte de teoría, pero si alguno tiene dudas, quisiera que las haga, porque después de eso vamos a pasar directamente al ejemplo práctico, y el ejemplo práctico sí lo quiero desarrollar con ustedes. Es decir, tengo una base ya hecha, la cual su auxiliar me la compartió. Él me dice que él ya le enseñó con ustedes. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de esa base, y después de eso vamos a ir directo a lo importante, que va a ser trabajar ya la parte del patrón intérprete, y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones a la gramática del auxiliar. Entonces, bueno, primero que nada, una introducción sobre mí. Bueno, mi nombre es Daniel Arturo Alfaro Gaitán. Creo que algunos ya me conocen porque soy auxiliar de IPC2. Lo fui el semestre pasado y lo soy este semestre. Creo que hay uno por acá, un compañero que me recuerda, entonces me alegro mucho de que haya podido avanzar, y me alegra mucho de que haya podido llegar hasta este punto, sinceramente. Y los felicito a todos aquellos que pasaron IPC2. Sé que la carrera de sistemas es algo complicada,
difícil, entre comillas, difícil, porque entre comillas lo voy a decir así, porque sí, no es una carrera que sea tan sencilla como, sin ofender a los industriales, como industrial. ¿Por qué? Industrial son los dejar tareas, 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 aplicar fórmulas, prácticamente ese tipo de cuestiones y crear proyectos. Ellos prácticamente son, sin ofenderlos, administradores con matemática e ingeniería, ¿verdad? Digámoslo así. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de hacer muchas tareas con respecto a proyectos, se encargan de hacer revisión de proyectos, se encargan de hacer los, digamos, lo que son los enunciados de nuestros proyectos, ellos los hacen pero más sofisticados, logran hacer mejor administración y un montón de cosas muy importantes que realmente, yo debo decir, ya estoy en ambiente laboral porque estoy trabajando actualmente en Claro y debo decir que lo que ellos ven de la parte de proyectos es muy importante y no debemos subestimarlos por eso mismo, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, no, pero yo soy mejor porque hago proyectos aquí, proyectos allá. Sí, uno se siente mejor, uno se siente superior, pero también lo que ellos saben, lo que ellos conocen, no lo tenemos nosotros. Entonces, eh, ahí como que compensando la balanza, ¿verdad? Sistemas es una carrera bastante complicada, no como industrial, pero también industrial tiene cosas muy buenas que deberíamos aprender nosotros. Entonces, bueno, sigamos un poquito. Ahí ya me van a funar seguramente por ahí en algún lado. Qué bueno que no tengo amigos hindúes. Ah, sí tengo una. Ya, ya valí. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, actualmente estoy trabajando para Claro Guatemala. Estoy trabajando como desarrollador y analista de desarrollo. Bueno, analista de sistemas, perdón, no de desarrollo, pero casi lo mismo. Bueno, desarrollador, pues creo que ustedes ya saben a qué se dedica. Y el analista se dedica ya a la parte un poco más documental de los proyectos. Digámoslo así, ellos se dedican a ver lo que sería la organización de un proyecto, cómo se va a realizar, los tiempos, cuáles son los patrones de programación que se va a utilizar, en qué arquitectura se va a trabajar y un montón de cosas muy importantes que les recomiendo que vayan entendiendo poco a poco. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a ver hoy es un patrón de programación, un patrón útil para cuando tengan que ustedes avanzar algo en un proyecto de la U o del trabajo, sepan lo que es un patrón y sepan qué tipo de patrones hay, porque hay muchos, ¿sí? Bueno, entonces aquí como dice la presentación, yo estoy infiltrado en su grupo, así que cualquier cosa que digan yo los veo, los guacho. Y ahí con su auxiliar me pongo a reír un poquito de lo que ustedes le dicen a él. Así que bueno, sigamos. Bueno, vamos directo al tema. Entonces, teoría. ¿Qué es el patrón intérprete? Bueno, teóricamente lo que dice aquí es un patrón de programación para evaluar el lenguaje definido como expresiones. Este patrón les permite interpretar cualquier lenguaje de programación. Un ejemplo de cómo se ve un patrón intérprete en UML o digámoslo así, diagrama de clases, sería el siguiente. Entonces tenemos aquí en la imagen donde tenemos el cliente y el contexto. Realmente el cliente y el contexto son aquellos elementos que mandan a llamar al patrón intérprete, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es lo siguiente. Tenemos la clase principal, que es una interfaz y es una clase abstracta, ¿sí? De una expresión. Aquí tenemos nuestro intérprete y el contexto se refiere más que todo a tanto la entrada como el entorno. Si se recuerdan ustedes, en programación normal tenemos los ifs, tenemos los while, tenemos las clases, tenemos las funciones, que cuando trabajamos una función o trabajamos alguno de estos elementos, abrimos las llaves. Y dentro de esta llave nosotros creamos variables, creamos cosas, diferentes cosas ahí dentro, que las cuales existen únicamente en ese entorno, pero también pueden mandar a llamar elementos de fuera de ese entorno. Entonces, por eso es que tenemos la parte del contexto, ¿sí? De ahí tenemos lo siguiente. La clase abstracta expresión va a tener herencias. Las herencias son las terminales y las no terminales. A ver, pregunta, ¿quién se recuerda cuáles son los elementos terminales y los no terminales? Para tener un poquito de participación de ustedes. A ver, ¿quién se recuerda cuáles son los elementos terminales y los no terminales? Los no terminales serían los que generan nuevas producciones y los terminales los que no las generan, Muy los bien, que son ya. exacto. Correcto, Aaron, muy bien. Si queremos verlo como un diagrama de árbol, creo que usted ya conoce los diagramas de árboles. Los no terminales son aquellos que tienen hijos.
Y los terminales son aquellos que son las hojas, que no pueden ser más que pues una palabra, un valor, un número, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, o incluso un ID, ¿verdad? Una variable. Entonces, los no terminales son aquellos que pueden seguir generando más y más y más y más no terminales o incluso terminales. Em, bueno, aquí tenemos lo siguiente, que los terminales van a tener una data, ¿sí? Como un valor y van a tener un método o acciones que va a ser prácticamente el interpretar. Al igual que los no terminales, ellos solamente tienen interpretar, es decir, ellos no tienen la parte de data. ¿Por qué es esto? Porque estos no les interesa guardar la información, lo que les interesa es devolverla al que estaba anterior. No sé si se recuerdan cuando programaron su gramática, si ustedes ponían, ¿cómo se llama esta cosa? Pensemos, la lista de instrucciones, ¿verdad? Cuando ustedes hacían la gramática decía, instrucción deriva en instrucciones, no, perdón, instrucciones deriva en instrucciones e instrucción, ¿sí? O si no, solamente deriva en instrucción. Va, pensémoslo así. Ustedes van a crear con instrucciones una lista de instrucción, ¿sí? Del no terminal instrucción. Ustedes solamente van a almacenar ahí o sea, en esta lista van a almacenar todas las posibles instrucciones que vayan a venir en el sistema. Todas las instrucciones, y no van a almacenar ningún valor en ellas, ¿sí? ¿Por qué no están almacenando ningún valor en ellas? Porque son un montón de listas de ejecuciones de comandos que lo que a ustedes les interesa es ejecutar ese comando o interpretarlo y mandar la información al que está arriba, al padre, para que el padre decida qué es lo que va a hacer con esta información, si almacenarla, devolverla o solamente volver a interpretarla, ¿sí? Vamos a ver esto también con la gramática. Bueno, de momento la teoría es súper básica, es esto prácticamente. Pero yo quiero que entienda lo siguiente. Si en algún momento su auxiliar les dice, por favor, dibujen el diagrama de patrón intérprete, es muy simple. Ustedes tienen que tener una interfaz de una clase abstracta de expresión, ¿sí? La cual va a tener mínimo dos hijos, pensémoslo así. Pero estos dos hijos son muy ambiguos, porque tenemos la expresión terminal y la no terminal. La no terminal, ¿qué ocurre? Que va a seguir utilizando bastantes elementos dentro de él del tipo expresión, ya sean terminales o no terminales. Entonces, si el auxiliar les dice, dibujen el diagrama de clases de una, de una, de un patrón intérprete, perdón, entonces ustedes lo que tienen que hacer es un diagrama parecido a esto. Los terminales serían aquellas variables, IDs, valores primitivos, todo ese tipo de cuestiones. Y los no terminales son aquellos elementos como funciones que van a invocar a más cosas dentro de él. Pensemos, los ifs son no terminales, los whiles son no terminales, los for, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones son no terminales porque van a seguir generando más hijos. Bye. Entonces, vayamos directamente al ejemplo práctico. ¿Por qué vamos a hacer el ejemplo práctico tan detallado? Quiero que ustedes recuerden esto. La teoría puede ser compleja o fácil para algunos, pero ya pasarlo a lo práctico, ustedes dicen, y bueno, ¿cómo le hago? Entonces, vamos a hacerlo juntos. Quisiera que si tienen dudas de lo que voy haciendo, si es una duda que puede esperar, pensémoslo así, que no requiere una repetición de lo que estoy haciendo, me la digan a los últimos 15 minutos para que yo pueda responderlas. Y si acaso tienen alguna duda, que sí requieren que yo repita algo porque no se entendió, porque fui muy rápido, lo que ustedes pues piensen que no estuvo bien o lo que no entendieron, díganme en ese momento, levanten la mano para que yo pueda repetir. Si no, también está abierto el espacio de preguntas, el auxiliar lo habilito. De ser posible, pregunten sin anónimo. No tengan miedo de preguntar algo simple, algo que es que todo mundo sabe, digámoslo así, por no llamarlo de otra manera. Es a través de ese tipo de preguntas que podemos resolver nuestras dudas a futuro de todo tipo de cuestiones. Entonces, no tengan miedo de preguntar, no es malo preguntar. Si ustedes preguntan algo muy obvio, no importa, para ustedes no lo es, entonces pregúntenlo, ¿sí? Bueno, entonces, terminando con esto, vamos a ir directamente al código. Bueno, yo aquí tengo preparado un ejemplo que el cual auxiliar me apoyó con la base. Voy a explicarles esto. ¿Me confirmas, Alex, si esta base se encuentra en su repositorio de clase, de laboratorio? No está.
Auxiliar, está por ahí. Se nos fue. Bueno, y espero que se lo tengan cargado. Él me dijo que, creo que sí me dijo que estaba cargado ahí en su repositorio, pero bueno. Vamos a ir directamente a la gramática y ustedes me van diciendo si ya la conocen. Tenemos esta gramática donde tenemos expresiones regulares y tenemos únicamente la expresión regular para número entero. ¿Sí? Sí, ok, dicen por ahí que sí. Tenemos también los paréntesis abiertos, el punto y coma, la palabra mostrar. Y después tenemos la parte esta de enteros, donde recibimos pues, el entero como tal para enviarlo como este terminal, ¿sí? Como esta palabra identificador, pensémoslo así. Los espacios vacíos, los saltos de línea, las tabulaciones, todo eso lo vamos a ignorar porque vamos a trabajar en un programa, pues, digámoslo así, a nuestro estilo, ¿sí? No va a tener nada de paréntesis, perdón, no va a tener nada de saltos de línea, nada de parecido. Entonces vamos a hacer un programa simple. Fin de cadena, como siempre, tenemos este. Y si acaso hay algún error, entonces lo mandamos a imprimir en consola, en este caso directamente en consola, no lo voy a guardar en algún lado, pero ustedes pues ya saben cómo guardarlo. Pregunta antes de continuar, ¿si identifican de qué tipo de gramática es esta o no saben de qué tipo de gramática? Me refiero a la herramienta que voy a utilizar. Yo no recuerdo bien. ¿No? Por 2. Va. Esta gramática es para JSON. Aquí pueden verlo a la izquierda, es JSON. ¿Conocen JSON? ¿No? Vamos a buscar aquí en Google JSON, tal cual. Escriben así JSON. Bueno, si ustedes buscan JSON van a encontrar la primera página, la cual es una página de GitHub Pages. Van a ingresar y van a tener esta bonita presentación. Aquí tenemos la información de cómo hacer la instalación, el uso de comandos, perdón, el uso de líneas de comando, etcétera. Todo ese tipo de información básica que necesitan. Para empezar, vamos a requerir esto porque vamos a trabajar con Node.js. Entonces vamos a instalar la librería de JSON para que podamos ejecutarlo tranquilamente. Seguido, aquí tenemos un ejemplo de lo cual es una calculadora. Voy a bajar hasta donde está la gramática de esta calculadora. Aquí está. Aquí tenemos la misma gramática, si se dan cuenta. Aquí dice lex. Vamos a ir aquí a tener esto acá abierto. Aquí también dice lex. Entonces, aquí tenemos todos los elementos que son como parte de nuestra gramática léxica. Y aquí también lo mismo. Toda la parte de la gramática léxica, todo esto. Va, entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a ir aquí abajo donde tenemos ya la parte sintáctica. Si se recuerdan la parte sintáctica, tendríamos primero las precedencias, ¿sí? Aquí tenemos las asociaciones de operadores y precedencias. Primero colocamos lo que tiene menor precedencia. A ver, aquí no se encuentra esa operación, así que ¿quién me dice? La raíz cuadrada, ¿dónde debería colocar si existiera un símbolo para raíz cuadrada en la lista de precedencias? Para ver si conocen más o menos cómo es eso. Ajá, dale Luis. En la misma línea que la potencia. Correcto. ¿Por qué no lo colocamos en el más o en el menos? Bueno, porque la operación del más y el menos sabemos que es la que tiene menor precedencia. Es lo último que ejecutamos cuando hacemos una operación matemática. Sabemos que antes de eso viene la multiplicación y la división y antes de eso viene la potencia y la raíz. Pero, muy importante esto, antes de todo eso tenemos acá las operaciones de negación. Se recuerdan que cuando tenemos operaciones lógicas y operaciones aritméticas tenemos una negación. En la lógica tenemos la admiración, por ejemplo, para la negación de lógicas, para decir que algo que es verdadero sea falso o que si es falso sea verdadero. Y en las operaciones aritméticas tenemos el menos. En este caso se coloca que es un left y se le llamó u-. Vamos a entender por qué se le colocó u- y no se le colocó un símbolo como este menos, ¿sí? Bueno, sigamos. Esta gramática no es la que vamos a usar, pero para que ustedes puedan entender qué es lo que se ve aquí y es lo que ustedes van a poder acceder tranquilamente en cualquier momento. Vale. Ahora aquí ya tenemos nuestra gramática sintáctica. Bueno, aquí primero lo que tenemos es nuestra raíz, que va a ser el start, y tenemos expresiones. De expresiones lo que va a derivar es que tengamos una E, ¿sí? Y el fin de línea. En este caso lo que significa es que únicamente vamos a poder recibir una expresión por cada línea, ¿sí? Entre las llaves, voy a hacer zoom porque seguramente no se ve mucho.
Entre las llaves vamos a encontrar las funciones, las operaciones que vamos a realizar al momento de terminar de analizar esta línea, ¿sí? El $1, lo que se refiere es lo que se encuentra en la primera posición de Ay, se me olvidó el nombre. ¿Alguien se recuerda cómo se llama este elemento? Tenemos el padre, tenemos ¿El hijo? No, pero no el hijo, no, sino que esto, ¿cómo se llama este tipo de cuestiones? ¿Producciones? Producciones, precisamente eso, gracias. Entonces aquí, lo que nos está diciendo es que el primer elemento de la producción va a ser este, ¿sí? El E. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir lo que este traiga. Ay. Vamos a imprimir lo que este traiga. Y acá tenemos el return. Lo que hacemos con esto es decirle que este de aquí, que es el padre, va a obtener el valor de esto, ¿sí? Para retornárselo y que ya lo que él quiera hacer con ese valor. Vale. ¿Por qué digo valor? Porque en esta calculadora no están haciendo ningún tipo de operación de patrón intérprete. Lo que están haciendo es lo que ustedes ya hicieron para su proyecto número 1, que creo que ya lo entregaron. El proyecto número 1, ustedes tenían que hacer, pues, operaciones. En este caso, ustedes tienen que traducir, ¿verdad? Directamente, pero también se pueden hacer operaciones al instante. Entonces, aquí tenemos de que el dólar, ¿sí? Se refiere a la producción padre y va a ser que es igual a lo que venga en el $1 más el $2. ¿Por qué más? Porque tenemos la operación de más. $1 se refiere al primer E y $3, perdón, se refiere a esta E. ¿Por qué es $3? Porque para JSON el más cuenta como un elemento de la producción. Pensémoslo así como una lista. Entonces, este es el número 2, el $2. No nos interesa el $2. Por lo tanto, aquí lo obviamos. Pasa lo mismo con la resta, con la multiplicación, con la división, la potencia, y aquí viene el U-. Aquí tenemos la parte de precedencia. Bueno, muy importante esto. Se den cuenta de que aquí aparece símbolo menos y el E, o sea, la expresión. Después viene la precedencia y le decimos que sea U-. Si se dieron cuenta, yo construí de aquí para abajo, es decir, yo primero tengo la suma, después la resta, después la multiplicación, después la división, después la potencia, después esto. Vale, ¿qué ocurre? Cuando construyamos algo en JSON, la precedencia tiene que ser que el que menor precedencia tenga va a ir hasta arriba, ¿sí? El que menor tenga precedencia. Y el que tenga mayor precedencia va a ir hasta abajo. Si se dieron cuenta, aquí están los paréntesis. Sabemos nosotros que cuando hacemos operaciones matemáticas, lo que está entre paréntesis es lo primero que trabajamos. Bueno, después de eso, aquí dice que E va a poder derivar en número, en number, o va a derivar en esta E como tal, que es una E matemática, la exponencial, o va a derivar en pi. Estos valores son no terminales, ¿sí? Perdón, estos valores son terminales, porque ya no van a derivar nada más. Esta E significa exponencial, por eso pusieron math.e, y este pi significa el pi, o sea, el 3.1415 y tal. Entonces ese es math.pi. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo pequeñito de cómo trabajar la gramática de una, perdón, es que están escribiendo aquí de un grupo de los auxiliares, perdonad. La gramática de JSON, ¿sí? Para una calculadora simple. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta gramática? Si ustedes tienen que hacer otro proyecto como este, ¿lo podrían agarrar esta gramática y entenderla? ¿Sí? Sí, por el momento todo bien. Va. Ahora pasemos a nuestra gramática propia. Bueno, aquí como les digo, la auxiliar me compartió una gramática base, la cual va a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí los paréntesis, el elemento mostrar, ¿sí? Tendremos los números enteros, ¿sí? Y tendremos pues aquí nuestros elementos en blanco que no nos importan. Vale. Si se dan cuenta, aquí no aparece ningún símbolo de más, menos, etcétera. Vamos a bajar, aquí se encuentra nuestra precedencia. Aquí tenemos el más y el menos, aunque aquí no se encuentran en esta operación, entonces vamos a tener que agregarlas. Aunque están comentadas, vamos a agregarlo nosotros para utilizarlo. Después tenemos aquí nuestro inicio, nuestra primera producción, o nuestra raíz, pensémoslo así, y nuestra raíz va a tener esta producción. Lista producciones,
y fin de la línea. Aquí lo que estoy haciendo simplemente es devolverle, perdón, al inicio lo que traiga la lista de instrucciones. En este caso es esto, ¿sí? Es lo que traiga. ¿Qué puede traer? Ni idea. Después tenemos que hacer un return del dólar para que entonces regrese hasta acá. Muy bien, ahora tenemos nuestra lista de instrucciones. Nuestra lista de instrucciones va a tener dos producciones. La primera es que con ella misma se va a invocar o puede invocar a una instrucción sola, ¿sí? Ya sea acá o acá. Siempre va a tener por lo menos alguna instrucción. Cuando tenemos esta lista, lo importante es entender que esto de aquí ya es un array, es un arreglo, ¿sí? Esto es un arreglo obligatoriamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, vamos a guardar aquí para nuestra lista de producciones el S1, ¿sí? Que es este. Y como ya guardamos acá, vamos a decirle que este mismo, punto push, y le enviamos el $2. ¿Cuál es el $2? Instrucción. Estos números son importantes que los vayan entendiendo porque son prácticamente elementos de una lista. ¿Por qué empiezan desde 1, 2 y 3? Porque este elemento de acá es el $0, ¿sí? Pero no lo utilizamos como $0, sino como $. Vale. Aquí cuando viene sola, perdón, aquí cuando viene sola tendremos acá el $, y vamos a decirle que este de acá se convierta en una lista, ¿sí? Es una lista vacía. Y le vamos a decir que este de aquí haga un push y agregue el $1, es decir, la instrucción que venga. Muy bien, vamos acá y tenemos aquí nuestra instrucción. La instrucción va a tener lo siguiente. Tendremos nuestro mostrar, que es una palabra reservada, que está aquí arriba, mostrar. Tendremos nuestro paréntesis izquierdo, nuestra expresión, paréntesis derecho, y el punto y coma. El punto y coma aquí se encuentra, miren, fíjense. Aquí te estamos diciendo que instrucción va a obtener el valor este de acá, que es new mostrar y el $3. ¿Qué significa este new mostrar? Bueno, este new mostrar es una clase que estamos utilizando que viene del intérprete de instrucciones mostrar, que está acá. Aquí está, miren. Va, sigamos. También tenemos nuestra producción de error para cuestiones de salidas de errores y tenemos nuestro console.error, etcétera. Aquí lo que estamos haciendo es imprimir nuestro error sintáctico. ¿Para qué me sirve esta línea? Para mí ahorita lo que me va a servir es para almacenar las líneas y las columnas, porque eso me interesa mucho saberlo para cuando tenemos errores semánticos. Recordemos, los errores semánticos son errores en la lógica, ¿sí? Finalmente, la expresión deriva en un entero, ¿sí? Y el entero, pues lo que va a tener es un new dato y le enviamos el tipo de dato que va a ser, que es un entero y un int, y el $1. $1 se refiere a esto. ¿Este dato de dónde viene? Viene de acá, de esta intérprete de expresiones dato. Tenemos acá dato. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar nuestra gramática de una manera especial. Entonces, para eso yo ya tengo mi ejemplo hecho para poder basarme en él y que sea un poco más sencilla la cosa. Bueno, como les dije, yo quiero hacer operaciones matemáticas, entonces vamos a agregar primero nuestros símbolos de operaciones matemáticas. Si alguien se pierde, por favor, me levanta la mano porque ahorita no voy a poder ver la pantalla. Muy bien, vamos a colocar el menos. ¿Por qué estoy colocando la palabra suma resta? Porque el más y el menos, el por, el división, me parece útil, pero me gusta más usar estas palabras para mí. Ustedes pueden utilizar las que ustedes prefieran y si el auxiliar les dice que usen las suyas, pues usen las suyas. Vamos a tener aquí nuestra multiplicación, lo voy a llamar multip para que no sea tan grande la palabra. Voy a colocar aquí, ahí estamos. Vale. Aquí arriba yo voy a colocar dos elementos. El primero va a ser que voy a detectar cadenas. Para detectar cadenas aquí en JSON usamos la siguiente expresión. Primero, la comilla, pues por supuesto que siempre tiene que ir, seguido de, seguido de un grupo con de la A a la Z en mayúscula, de la A a la Z en minúscula, del 0 al 9 y también hay símbolos. No me recuerdo muy bien, creo que era para colocar todos los símbolos, era colocar esto. Vamos a probarlo. Pero si no, tendremos la otra expresión que voy a dejarla comentada. No olvidé el punto y coma porque si no, va a fallar.
puede venir una o más veces y ya está. Vale. Aquí abajo, más que todo porque probé colocar aquí el decimal, pero no me funcionó, entonces vamos a colocarlo aquí abajo después de mostrar. Vamos a colocar aquí que venga del 0 al 9, una o más veces, y después de él tiene que venir sí o sí un punto, otra vez un número del 0 al 9, uno o más veces, es obligatorio que sea uno o más veces, y el salto de el break para que no siga contando lo que viene más adelante. Si esto viene, entonces vamos a hacer un return de decimal. Finalmente vamos a colocar acá nuestra cadena. Y retornamos cadena. Ahí estaríamos. Entonces guardamos acá y ahora vamos a hacer lo siguiente. Nuestra lista de instrucciones, esto vamos a dejarlo tal cual como está porque me interesa recibir varias instrucciones seguidas, no importa que sean una después de la otra. También aquí la parte de mostrar y lo que voy a modificar va a ser mi expresión. Vale. ¿Qué voy a colocar aquí en mi expresión? Primero que nada, podemos recibir enteros, ¿sí? Eso estamos enterados. ¿Qué otra cosa podemos recibir? Podemos recibir los decimales. ¿Qué otra cosa también podemos recibir? Las cadenas, ¿sí? Esto como elementos principales de lo que podemos llegar a recibir. Voy a colocar aquí solamente de momento esto de acá, porque no lo voy a utilizar hasta después. Después de eso, ¿qué más podemos tener? Bueno, también podemos tener las expresiones que son las de suma, resta, multiplicación, división. No tengo potencia, pero ustedes ya sabían que agregar la potencia es fácil. Bueno, empecemos primero entonces con expresión. Va a derivar en expresión, suma, expresión. ¿Sí? Y aquí voy a colocar esto en console log. Esto va a ser 1 más 3. Bueno, la posición 1, que es la expresión de acá, más la de esta de acá. Bien. Bajamos. Bueno, aquí no son igual, porque realmente no estoy... Bueno, vamos a hacer una cosa. Para evitar problemas, vamos a añadirle este valor acá. Y que se ejecute el console log y que se ejecute también esta función. Aquí lo mismo. Vamos a copiar esto de aquí. Punto y coma. Punto y coma. Ahí estamos. Esto más que todo porque más adelante, porque aquí miren, si se dan cuenta, estamos usando expresiones. Entonces, si lo mando así como así, va a dar, o sea, si no lo mando nada, me va a dar error. Entonces, para que almacene algo. Después tenemos la expresión de resta. Expresión. Y vamos a copiar este. Lo que está aquí no va a ser un más, sino va a ser un menos. Al igual que este. Después tenemos la expresión multiplicación, expresión. Lo mismo. Ahí tenemos expresión, división, expresión. Lo mismo. Vale. Realmente, ¿se recuerdan que tenemos la precedencia? Aquí no hemos colocado las precedencias, entonces vamos a agregarlas. Tenemos que primero viene sumar, restar. Después tenemos acá, también left, tendríamos la multiplicación y la división. Finalmente tendríamos también el left y u minus, ¿sí? Para que tengamos nuestras negaciones de aritméticas. Y agregamos aquí el u minus. Resta, expresión, y de ahí seguido de break, para decirle que tome la precedencia del u minus. Entonces agregamos esto, y ojo lo que pasa acá. Aquí ya no tengo en la posición 1 la expresión, sino tengo la resta. Entonces lo que yo debo mandar aquí va a ser la negación de la expresión, o sea, la posición 2. Aquí lo mismo. Tocamos así y listo. Vamos a hacer otra cosa acá.
Y aquí lo que voy a hacer es devolver nada más el valor, porque no voy a utilizar esta clase. Aquí tenemos este, y aquí, va. Entonces vamos a hacer esto. Aquí vamos a devolver nada más los valores, los resultados de esto, de las expresiones, porque no voy a querer utilizar ahorita de inicio los datos para las clases abstractas. ¿Sí? Vamos a ir primero con esto. Bye. Guardamos y ya está lista nuestra primera gramática. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿O todo está claro de momento? Por mi parte, todo bien, Aus. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte sin pena, no hay problema. No se preocupen. Bueno, ahora tendremos lo siguiente. Vamos a abrir aquí nuestra terminal. Vamos a hacer aquí npm i para que instale todas las dependencias del sistema y me falló. Ah, perdón, estoy afuera de la libreta, de la carpeta. Ahora sí, npm i. Aquí me instala todas estas librerías que tengamos para usar este sistema. Seguido de ello, vamos a hacer lo siguiente y como teníamos aquí en nuestro ejemplo, vamos a ir hasta arriba, vamos a ejecutar este comando, npm install JSON, y vamos a hacer que sea una instalación global, no sea local. Lo pegamos y ejecutamos. Muy bien, ya terminó. Entonces, ahora, para ejecutar nuestra gramática, nosotros requerimos un comando específico. Aquí en el package JSON ya se encuentra. Aquí tenemos que en general va a ejecutar JSON, va a buscar la gramática que está acá. Si se dan cuenta, es analizador gramática JSON. Aquí está. Y vamos a hacer que salga en la carpeta de analizador y con el nombre parser.js. ¿Sí? Vamos a hacer entonces este comando npm run general. Muy bien, aquí me dice que hay algún tipo de ambigüedad. Aquí hay conflictos. Lo que dice aquí que tenemos conflictos con las operaciones, con las operaciones aritméticas. Vamos a ver. Tenemos problemas con la suma, resta, multiplicación y demás. ¿Por qué pasa esto? Porque le puse sumar, restar y es suma y resta. ¿Por otra vez? Ahí está. Y si se dan cuenta, no hubo ningún error. Aquí tengo el generar y aquí directamente me lo generó. Vale. Entonces ahora vamos a ejecutar nuestro proyecto. Para ejecutarlo vamos a colocar el npm run start. Entonces npm run start. Y ya se ejecutó en nuestra dirección localhost 4000. Pregunto, ¿alguno no sabe lo que estoy haciendo ahorita con esos comandos? ¿Alguno no entiende qué significa el npm? O sea, ¿para qué sirve el npm o qué es lo que estoy haciendo? Muy bien, confío en ustedes. Bueno, entonces yo aquí coloqué algunas operaciones matemáticas ya hechas para ejecutar en el localhost. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé si puedo hacerle un zoom a esto. Settings. Sí. ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto. Entonces aquí tenemos nuestra entrada y vamos a hacer la ejecución de mostrar. Entonces, si se dan cuenta aquí yo coloqué la mostrar con la M mayúscula, aquí voy a colocarla con la R así y aquí voy a colocarla todo mayúscula. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Bueno, espérame que hay una pregunta. Es por Node.js, correcto. Los NPM se ejecutan únicamente en los entornos de Node.js o Node.js. Entonces sí, es por eso que lo estoy haciendo. Entonces, seguimos, vamos a ver acá en la gramática, ¿por qué coloqué aquí el mostrar con diferentes letras? O sea, con diferentes estructura la que tengo acá. Aquí tengo todo minúscula. Bueno, esto es porque hasta el principio tengo esta options y tengo el case insensitive. Si ustedes se recuerdan, no sé si en algún proyecto les habrán dejado eso de que ustedes tienen que hacer case sensitive o case insensitive. El case sensitive significa que es sensible ante las mayúsculas y minúsculas.
El case insensitive significa que no le va a importar las mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Es por eso que lo tengo acá. Entonces, ya que nuestro proyecto está ejecutado, lo tenemos acá, vamos a ejecutar también este de acá. Voy a ver si lo puedo... Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a ejecutarlo acá y me aparecieron un montón de errores. A ver, ¿qué me apareció el error? 500, punto y coma, tenemos errores léxicos. Aquí no me está reconociendo. Ah, la cadena. ¿Por qué no me está reconociendo la cadena? Esto es porque... ya recordé, porque lo hice diferente. Porque por este punto. Vamos a, creo que es así, para que me reconozca bien. Vamos a cerrar esto. Vamos a volver a generar. Lo vamos a ejecutar. ¿Probamos? No. Entonces voy a usar la mía, porque si no voy a quedarme aquí hasta que funcione, ¿no? No es el chiste. Le vamos a generar otra vez. Y ahora sí. No, ¿qué pasa? Ok, aquí me lo leyó bien. Tenemos alguna mala aquí. Va, permítanme, déjenme ver qué tenemos mal acá. Tenemos que estamos devolviendo la información de las operaciones. Eso estamos claros. De hecho, ejecuta hasta el 8.82. O sea, aquí está. 8.82 es esto. Creo yo. No hay otro más que pueda hacer acá. Que no sé por qué es 8.80. Ah, por la multiplicación, perdón. Ah, aquí tiene la suma. Sí, sí, sí. Va, entonces aquí sí estamos bien. Aquí debería funcionar bien. Entonces, si ejecuta correctamente, ahora lo que ocurre es que a la hora de devolverles informaciones, aquí dice que elemento punto interpretar no es una función. Ah, ya sé por qué. Vale, ¿qué ocurre? Que como yo aquí no estoy devolviendo los elementos que teníamos antes, que el auxiliar me dejó aquí como base, cuando vayamos aquí al controller, que es donde yo ejecuto mi análisis, no existe este elemento de interpretar, ¿sí? Entonces, es por eso que está fallando. Natural. Vamos a hacer lo siguiente. Resultado.forEach. Vamos a poner aquí element, función flecha. Y vamos a colocar aquí en console.log resultado, dos puntos. Y le agregamos el element, porque teóricamente estamos devolviendo los valores en enteros, digámoslo así. Vamos a ver. Cerramos y abrimos. Aquí es lo que pasa cuando ustedes modifican el código de su auxiliar, ¿ve? Tienen errores. Va, perfecto, aquí ya me salió. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí va a imprimir los resultados y tenemos resultado primero, que es este, 10 menos 51, no me lo operó correctamente. Después tenemos este que es cadena 5, tenemos esto de acá. Después tenemos el 80.82. Vale, ¿por qué no me lo operó correctamente este 10 menos 51? Y es porque tenemos aquí un problema con las operaciones de los menos y demás. Entonces, vamos a ir validando si es que hubo algún error más adelante o es simplemente que le falta, pues aquí, le falta entender qué significan estos menos, ¿verdad? Que puede ser que aquí es donde está el problema. Que puede que ahí esté el problema, de hecho. Va. Muy bien, entonces continuemos. Solo déjame ver una cosita rápida, a ver si no me equivoqué en eso. Sí, estoy bien. Va. Consulta. ¿Alguien tiene alguna duda de esto, de lo que estamos haciendo acá? Lo que hicimos aquí fue prácticamente solamente el análisis léxico y sintáctico. El negativo no sería mejor ponerle -1 por... Sí, tenés razón. Probemos eso. Tenés razón. Probemos eso, que puede que ahí esté el error. A probar. Lástima que contestó un anónimo, porque si no, capaz se lo tomaba en cuenta para más adelante, diciendo, este sí pone atención. Lástima eso. No, igual, 10 menos 51. Haré que ver qué es lo que ocurre cuando devuelve este valor. ¿Sí, Aaron?
Solo, perdón, Nox, no sé si tal vez identificas en qué parte es que se añade el 2 a la multiplicación de 1.1 por 8, porque no debería salir 10.1, 10.8, perdón, como resultado en la... Ajá, claro. Aquí, vamos a ver. Debes tener aquí 1.1. Aquí es 8.8 más 2. Aquí es 10.8, tienes razón. Aquí está mal este 82. ¿Eso sería error en la expresión o al declarar el valor, el símbolo de más? ¿O cómo? No, no entiendo. Ujú. Vamos a ver, vete, vamos a ver. Mira, aquí puede pasar una cosa, que aquí como estoy ejecutando al momento de que estoy leyendo, puede que esté leyendo un poco mal las cuestiones, ¿sí? Entonces le haga falta un poco más de ayuda. Eh, Déjame ver una cosa. Es donde Suax me va a decir, no, hombre, si para eso te di tiempo para prepararte. Mm, a ver, ¿qué me devuelve aquí? Sí, aquí está de 10.8, pero no sumo el 2. Ahí vamos a revisar qué está pasando aquí y si está malo. Vamos a hacer una cosita aquí. Como les dije, como aquí hay precedencias, entonces vamos a ver si declarando esto aquí abajo le ayuda a que no haya esos problemas. A ver, lo vamos a generar. Veamos. Ahí está, sí, era esto. Por eso es importante esto, ¿verdad? Por las precedencias. Aquí lo que estaba pasando es que no sé, eso sigue fallando. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí está, no, sí está mal. Eso, y aquí es 10.8 que tiene que dar. Mm, Justamente por ahí va mi pregunta con lo que acaban de escribir en el chat, que Voy. como en JavaScript se concatenan cadenas, entonces tal vez en el console log estás concatenando Mm, cadenas y sí, es no... cierto, el manejo de tipo de dato, ¿verdad? Ujú. Es cierto, el manejo de tipo de dato, porque esto puede que esté devolviendo, porque como esto lo que hace es leer los números, sí, como, sí, es lo que puede estar pasando. Tiene razón, tiene mucha razón ahí. Ya me escribió su auxiliar ahí. Ya me escribió que si es eso. Ah, un poquito tarde. Nada más me deja que me humillen. Fui por agua, me dice, óiganlos, óiganselo. Todo mentiroso. Bueno, bueno, continuamos. Tienen razón, tienen mucha razón. Pero entonces vamos a arreglar esa parte de los casteos ahorita. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya tenemos prácticamente nuestras funciones, bueno, nuestras producciones para un análisis léxico y sintáctico. Perfecto, ahí estamos muy bien. Ahora tenemos que entrar a la parte de análisis semántico. ¿Cómo vamos a entrar a la parte de análisis semántico? Si se recuerdan, el auxiliar nos puso aquí que tenemos unas clases que son dato y mostrar. Vamos a ir para que ustedes vean qué es lo que contienen y vamos a explicar más a fondo todo esto, pero a mi estilo, porque yo lo trabajé un poco distinto. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la clase dato que extiende, es decir, hereda de la clase de instrucción. Esto lo que va a tener es un valor, un tipo, ¿sí? Y va a tener la función interpretar, que va a recibir aquí el entorno. Recordemos el entorno, ahorita no lo vamos a usar, pero es más que todo. Alex, use el comentario aquí. Ah, no, si está anónimo, no es cierto. Eh, si aquí dice el entorno, recordemos que es para cuestiones de funciones if, while y todo ese tipo de elementos donde generamos nuevos entornos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el casteo. Aquí están los casteos reales. Entonces tenemos aquí el entero y el double, ¿sí? Aquí lo que estamos casteando es el valor. ¿Cuál es el valor? El que viene aquí, ¿sí? Y aquí estamos evaluando el tipo. ¿De qué tipo es? Ahora, vamos a ir aquí a este extends instrucción y vamos acá. Esta instrucción es una clase abstracta. Aquí es donde empieza la parte del patrón intérprete. ¿Por qué? Tenemos nuestra clase abstracta instrucción
¿sí? La cual va a tener un constructor, va a tener interpretar, y el get árbol. Estos elementos son básicos, son elementales, valga la redundancia, para cuando ustedes vayan a generar sus análisis o incluso sus árboles de producciones, porque recordemos que esto también tiene un árbol también regresa a un árbol. Entonces, aquí tenemos esta parte que tenemos nuestra instrucción. Mostrar es parecido al otro, al de acá, pero con la diferencia que aquí no está almacenando nada de información. ¿Se dan cuenta que aquí no almacena nada de información? No tiene aquí nada de las líneas, del valor, del tipo, nada de eso. Aquí lo único que le importa es ejecutar. Guardamos nuestra expresión, es lo único que se almacena acá, y tenemos nuestro interpretar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a decirle expresión punto interpretar. Lo que venga aquí, no sé, lo que sea, pero le voy a decir que ejecute e interpretar. Por eso es importante trabajar con clases abstractas. Cuando trabajamos con clases abstractas, todos nuestros elementos van a tener la función interpretar, todos, ¿sí? Esa es la ventaja de trabajar con esto, porque entonces, si le decimos esto, expresión punto interpretar, sea lo que sea, sí va a tener esa función. No va a fallar, nunca va a fallar. Eso es lo importante. Vale. Imprimimos el valor en consola y retornamos pues el entorno. Es el sistema, ¿verdad? La función mostrar. Bueno. ¿Alguna pregunta con esta parte de aquí? ¿Cómo se explica el patrón intérprete? Me están regañando. Ah, bueno, aquí el super básicamente es para ejecutar también el constructor del padre. Pero como el constructor del padre no tiene nada, pues no afecta. Bueno, se dan cuenta que está aquí en mostrar y está aquí en dato. Ahora vamos a ir a la presentación otra vez y quiero que analicemos esta imagen. Tenemos nuestra instrucción, que prácticamente sería nuestra interfaz o clase abstracta de expresión. Aquí tenemos el interpretar con un contexto. Aquí tenemos el interpretar, pero aquí sería un entorno, que es prácticamente lo mismo. Entonces tenemos nuestro entorno y aquí tenemos nuestro contexto. Es lo mismo. Tenemos nuestras terminales y no terminales. ¿Cuál es nuestra terminal? El dato. Aquí almacenamos el valor y el tipo. ¿Está? Miren. Y también tiene su interpretar, que está acá. Ahora vamos al demostrar y está aquí, que esto es un no terminal, y tenemos el interpretar, que está acá. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Se está cumpliendo con el patrón intérprete. ¿Qué significa el super? Ah, esa fue la pregunta que me hicieron ahí. Bueno, el super prácticamente es para ejecutar el constructor del padre. Esto más que todo, digamos, de que el padre recibiera acá también elementos. Digamos, aquí recibiera línea, columna. Entonces, aquí también debemos recibirlos y lo tenemos que enviar aquí como línea, columna. ¿Sí? Es para eso. Entonces, para eso sirve el super. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco distinto el sistema que tenemos acá. Primero que nada, yo cambié aquí las carpetas. Sí tenemos intérprete, pero vamos a tener lo siguiente. Vamos a agregar aquí un nuevo folder que se va a llamar expresión. Esto lo voy a hacer porque es mucho más fácil entenderlo de esta manera. Y vamos a agregar aquí aquí no. Acá, una carpeta llamada interface o interfase. En nuestra carpeta interface, que es la primera que vamos a trabajar, vamos a crear un elemento que se va a llamar tipos.js. Esta parte de tipos vamos a crear un enum. No sé si ustedes conocen lo que son los enums. ¿Alguien tiene idea de qué son los enums? Yo los he escuchado, pero casi nunca los he usado, la verdad. Ok. Prácticamente los enums son como diccionarios, pero con un índice. ¿Para qué nos sirve esto? Para que nosotros podamos tener almacenado la clave valor, pero lo que ustedes utilicen para hacer comparaciones sean números. Esto sirve muchísimo, pero muchísimo, porque ustedes pueden hacer operaciones más sencillas con un switch en lugar de con un montón de ifs, ¿sí? El switch es mucho más sencillo de analizar que estar usando un montón de ifs. Vale. Entonces ahora aquí ponemos const, ponemos aquí nuestro tipo y vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear nuestro tipo nulo porque me va a servir para cuando algo falle. Vamos a tener nuestro tipo entero, pues para enteros, nuestro tipo decimal,
y nuestro tipo cadena, que son los 3 elementos que yo estoy utilizando en nuestra gramática. Recordemos, aquí están, entero, cadena y decimal. Vale. Vamos a exportar esta constante. Para que podamos utilizarla en cualquier parte. Vale. Ya que tenemos esto listo, ahora tenemos que trabajar lo siguiente de interface. Vamos a trabajar la lista de operadores, ¿sí? Entonces vamos a agregar aquí, new file, operador.js. Otro num que va a ser operador es igual, y aquí ponemos que cuando se haga una suma va a ser 0, que cuando se haga una resta va a ser 1, que cuando se haga una multiplicación va a ser 2, que cuando se haga una división va a ser 3. Vale. Y exportamos. Lo siguiente después de esto es que yo voy a mover esta clase de instrucción y la voy a guardar aquí en la interfase. ¿Por qué? Porque me va a ser más sencillo llamar todos los elementos que utilicemos como base aquí en la interfase. Siguiente, yo voy a querer tener algo llamado elemento primitivo, ¿sí? ¿A qué me refiero como un elemento primitivo? Recordemos que en programación, ¿verdad? Tenemos los elementos que son los compuestos y los primitivos. Los compuestos tomamos en cuenta como las cadenas, las clases, los objetos, y los primitivos como los números, etcétera, ese tipo de cuestiones. Bueno, yo voy a crear mi primitivo tanto para cadenas de texto como para los enteros, decimales, etcétera, todo ese tipo de elementos, porque me va a ser mucho más fácil analizarlo. Bueno, ¿dónde lo voy a crear? Lo voy a crear en la carpeta de expresión. Vamos a llamar aquí primitivo.js. ¿Qué voy a crear acá? Bueno, lo primero que nada voy a crear mi clase, se va a llamar primitivo y va a heredar de instrucción. Porque recordemos que todo prácticamente hereda de instrucción. Mi primitivo va a ser mi terminal, ¿sí? Va a ser la terminal de las operaciones que yo voy a hacer. Entonces, aquí vamos a crear nuestro constructor. Vamos a recibir el valor, el tipo de dato, la línea y la columna. Vamos a colocar nuestra operación de super para ejecutar el constructor del padre. Y vamos a decir, this.línea es igual a línea. This.columna es igual a columna. ¿Alguien no entiende para qué utilizo la línea y columna? Por favor, me interrumpe para que le explique. No tengan pena. This.valor es igual a valor y this.tipo es igual a tipo. Vale. Una cosa importantísima, pero muy importante, es que cuando ustedes trabajen con elementos así como heredados, las líneas, las columnas, las variables, mejor dicho, tengan la misma nomenclatura. Si ustedes colocaron línea con minúscula, todos los que hereden de instrucción van a trabajar con línea minúscula. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes trabaja con línea mayúscula y después quiere mandar a llamar ese elemento del trabajito, del objeto que ustedes tengan, va a fallar. ¿Por qué? Porque entonces no va a detectar correctamente a qué se refiere esa línea mayúscula cuando los demás son con línea minúscula, ¿sí? Por eso es muy importante eso. Bueno, sigamos. Vamos a crear lo siguiente, que es la función interpretar, ¿sí? El cual va a recibir un entorno. Y, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este interpretar? Muy simple. Yo lo que voy a hacer es un switch para detectar el tipo de valor que estoy recibiendo, para hacer el casteo. Entonces, digamos que yo tengo el entero, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a retornar un objeto. Ahora, aquí viene algo. Yo tengo mi clase primitivo que va a ser de tipo instrucción, pero además yo voy a crear otra clase que va a ser una clase base. Dale con el folder aquí, que se va a llamar dato. ¿Qué va a tener esta clase dato? Bueno, esta clase dato va a tener el nombre como tal. Y va a tener su constructor que va a recibir el valor, el tipo, la línea y la columna. Vamos a tener aquí nuestro valor.
nuestro tipo, nuestra línea y nuestra columna. Tenemos el module.exports. Entonces, yo aquí voy a crear objetos de ese tipo. ¿Para qué? Para que yo pueda almacenar todo este tipo de elementos, el valor, el tipo, la línea y la columna, y que esto yo lo pueda devolver cuando me lo estén solicitando, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestra clase primitiva y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a castear los valores. Castear y también vamos a detectar si el elemento que recibimos es un elemento semántico válido. Entonces aquí tenemos nuestro return, bueno, nuestro new. Vamos a colocar aquí dato. Porque aquí no me lo va a detectar bien. Dato, ahí estamos. Me equivoqué, este dato no. Dato. Acá. Entonces, ahí está. Vamos a mandarle el valor, pero casteado, porque esto es un número. Vamos a mandarle casteado. Entonces, this.valor. Vamos a mandarle el tipo. Aquí sabemos de que si el tipo es entero, ya no le voy a mandar yo la palabra entero. Ahora le voy a mandar yo los elementos de nuestro diccionario, digámoslo así, de esto, miren. Entonces, primero que nada vamos a importarlo. Tipo es igual a require. Punto. Esto está en interface y está en tipos. Solo que voy a colocar aquí al final el punto JS porque puede que falle si no lo tiene. Entonces aquí voy a colocar lo siguiente. Tipo punto entero. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Devolver el valor de la posición de entero, que eso es un 1. Coma, vamos a mandarle la línea y vamos a mandarle la columna. Ahora, aquí es un retorno, entonces no hace falta. ¿Qué pasa si recibimos un decimal? Vamos a hacer algo muy parecido. Le mandamos lo mismo, new dato, número, o sea, volvemos esto un número, y aquí, en lugar de poner entero, vamos a poner decimal. Ya está. Vamos a hacer lo mismo con la cadena. Pero esta vez, como ya es una cadena, no me interesa mandarle un dato, un número, mejor dicho. Entonces vamos a mandarle el valor como tal. Pero vamos a quitarle las comillas, ¿sí? Existen formas fáciles de quitar las comillas. Yo lo voy a hacer de la manera difícil porque me gusta. Y si hay alguna objeción, que su auxiliar se pelee conmigo. Porque ahorita es cuando me va a empezar a decir, no, casi no se hace, que hay maneras más fáciles. Su auxiliar es bien pionero, mucha. Aguas con él. ¿Qué pasa si encontramos un error? Este error sería de todo caso de tipo sintáctico, pero no del todo. ¿Por qué? Porque también vamos a recibir valores nulos, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar acá el default, que va a ser cuando recibamos un valor nulo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí sole.log. Se recibió valor posiblemente nulo. Pues aquí es poco probable que recibamos algún tipo de error. Les voy a decir por qué. En esta gramática, nosotros tenemos programado de que únicamente recibamos estos 3 tipos de elementos. Si viene alguno que no sea de estos, ¿sí? Entonces, no va a entrar, ¿sí? No va a entrar nunca. Pero yo, por cuestión de precaución, porque sí soy, voy a colocarle aquí un mensaje de error, ¿sí? Para que cuando tengamos algún error como tal, entonces podamos saber dónde se originó. Y finalmente vamos a siempre retornar un dato, porque es importante eso. Si no retornamos un dato, puede haber errores. Vamos a retornar null. Vamos a colocarle aquí tipos, punto nulo. Perdón, tipo, punto nulo. Como siempre, la línea y la columna. Este default es importante para evitar errores por cuestión de que si no devuelven nada, JavaScript les va a decir sin problema, mi chavo. Pero
puede que a futuro, cuando intenten hacer un punto interpretar de nulo, va a decir, ah, no se puede. Entonces te bloquea y se traba todo el programa. Tengan cuidado con eso. Manejen muy bien sus detección de errores. Vale, entonces aquí tenemos esto listo. Ya tenemos el primitivo. Ahora, ¿qué me falta? Ahora debemos trabajar la operación. Entonces vamos a crear aquí una nueva, un nuevo de esto y vamos a poner aquí operación. Nuevo archivo, perdón. Se va a llamar clase operación. Va a hacer extens otra vez de instrucción. Y vamos a recibir nuestro constructor. Vale. ¿Qué es lo que vamos a recibir aquí? Vamos a ir aquí hasta acá. Esta operación lo voy a usar para estas palabras de acá, para expresión. Si quieren, mejor vamos a cambiarlos en lugar de operación. ¿Dónde está? Vamos a llamarla aquí expresión. Y vamos a cambiar aquí también. Name. Vale. Vamos a llamarla expresión para que entonces tenga un poco más de sentido. Lo voy a utilizar para cuando tengamos este tipo de elementos, ¿sí? Cuando venga una operación de suma, una de resta, multiplicación, división, o cuando venga la de el u-. Para eso lo voy a utilizar. Muy bien, entonces volvemos aquí a expresión. ¿Qué es lo que quiero recibir yo acá? Bueno, primero que nada, nosotros sabemos que las expresiones están conformadas por casi siempre dos elementos. Operador izquierdo, operador derecho. Después, ¿qué más viene? Viene también el tipo de operación siguiente. ¿Qué otra cosa puede venir? Puede venir si es una operación unitaria, o unaria, mejor dicho, unaria, o no. ¿A qué se refiere con operación unaria? Que solamente recibe una expresión, que no recibe dos, como estos. Va, entonces vamos a colocar aquí esos elementos. El operador izquierdo, el operador derecho, la operación, ¿sí? No, no la operación, sino el operador como tal, que sería la suma, la resta, la multiplicación, la división o la negación. Siguiente, vamos a colocar la palabra aquí unario para cuando vengan este tipo de expresiones que son de una sola expresión. Y nuestra línea y columna. Vale. Entonces vamos a decir aquí, this.op izquierdo es igual a op izquierda. Y aquí todo eso. Después, this.unario es igual a unario. This.línea es igual a línea. This.columna es igual a columna. Y ahora, ¿por qué yo no he asignado nada con operador? Recordemos, voy a quitar esto de acá. Recordemos que yo tengo mi lista de operaciones, o de operadores, perdón. Esta de acá. Y tengo números. Entonces, de una vez voy a pasar del texto a este elemento. Entonces, vamos a ir a expresión. Y vamos a decir lo siguiente. Si operador que viene en los parámetros es igual a suma, entonces this.operador es igual a operador, que viene de interfaces, que es este de acá, punto suma. Si no, puede también venir operador igual a resta. This.operador es igual a operador punto resta. Si no, también puede venir operador igual a multiplicación. This.operador es igual a multiplicación. Y finalmente, bueno, no, faltan dos más. Aquí el else if operador es igual a división. This.operador es igual a operador punto división.
Si no, vamos a colocar aquí que operador es igual a null. Sí, no debe ocurrir, pero por si acaso lo coloco. Entonces ya tenemos nuestro constructor, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos falta? Aquí nos faltaría el interpretar. Como siempre, el interpretar siempre tiene el entorno, entonces se lo colocamos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear nuestras variables para el operador derecho y el operador izquierdo. Después de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir cerrando cosas acá porque si no tengo demasiado. Vale. Entonces, después tenemos lo siguiente. Aquí tenemos dos posibles tipos de operaciones, las unarias y las binarias. Entonces, yo lo primero que voy a preguntar es si nuestra operación es unaria, ¿sí? Pero voy a hacer lo contrario, es decir, voy a preguntar primero si es binaria. ¿Por qué si es binaria? Porque si es binaria, voy a tener dos expresiones, perdón, dos operaciones, bueno, operadores, perdón, operador izquierdo, operador derecho, ¿sí? Entonces, si es un área, solo tendré uno, que voy a almacenarlo en operador izquierdo. Para evitar errores, hago esta pregunta y digo lo siguiente. Operador derecho es igual a this.obder.interpretar. Le mandamos el entorno, como siempre. Vale. ¿Alguna pregunta del por qué hice esto? ¿Alguien no entendió por qué hice esta comparación? O sea, este if. No, yo no entendí, Ox. No Va. sé si podrías explicarlo, por favor. Cuando tenemos operaciones, tendremos dos tipos de operaciones. Las binarias, que son expresión, tal cosa, expresión, y las unarias, tal cosa, expresión. Es decir, solo tiene una vez la expresión. ¿Qué pasaría si yo recibo aquí, porque recordemos que este de aquí va a recibir lo que sea, no va a recibir únicamente las binarias o las unarias, va a recibir ambas. Entonces, yo pregunto, ¿qué pasaría si yo recibo una unaria y vengo y ejecuto lo siguiente? Lo que ocurriría es que como esta de acá solamente va a tener una expresión, alguno de estos dos va a ser nulo. Alguno de estos dos elementos va a ser nulo. Entonces, para que yo no tenga ningún conflicto, yo no tenga ningún error, voy a preguntar si la operación es binaria. Si la operación es binaria, entonces yo voy a operar los dos. Pero entonces meto esta acá. ¿Por qué meto el derecho? Porque después cuando yo venga aquí y agregue mis operaciones, o sea, mis clases, mejor dicho, yo voy a decir que el derecho sea nulo cuando tengamos una operación unaria. Vamos a ver un poquito más adelante el por qué más a fondo, pero eso es lo que estamos haciendo aquí, es preguntar que es una operación binaria o no. Si es binaria, se ejecuta. Si no es binaria, este no se ejecuta. Bueno, sigamos. Ahora vamos a preguntar qué tipo de operación vamos a hacer. Para eso vamos a usar el this.operador. Para eso es que nos sirve convertir este en un número, porque entonces es mucho más fácil analizarlo, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos de que el case, vamos a importar aquí el operador también. Ah, aquí está, perdón. Entonces, case, operador punto suma, es decir, si este de aquí es igual a la suma, vamos a hacer cierto tipo de operaciones. Si este de aquí es de tipo resta, haremos otro tipo de operaciones. Si este de aquí es de tipo multiplicación, hacemos otras. Y si es de división, hacemos otras. Aquí ya estamos analizando qué tipo de operación vamos a trabajar, ¿sí?
Nos falta aquí nada más el default, y en caso de que no se cumpla ninguno de estos tres, es que tenemos una operación que no está planificada. Por lo tanto, esto sería un error. Voy a copiar este console log que tengo acá. Error, operador desconocido. ¿Sí? Vale. Ahora, si tenemos una suma, ¿qué otro tipo de cosas tenemos que validar de manera lógica? Les pregunto, ¿cuándo puede ocurrir una suma? Según el tipo de valor que tengamos. Ok. Las sumas pueden ocurrir cuando tengamos el no, perdón, operador op derecho, op izquierdo, perdón, op izquierdo, punto tipo sea igual a tipo punto entero. Aquí me va a dar error. ¿Por qué? Porque no he importado el tipo. Vamos a importarlo. Entonces ahora sí. Si el izquierdo es un entero y el derecho punto tipo también es un entero, podemos hacer la operación. ¿Sí? Cuando estos dos son enteros, podemos hacer la operación. ¿En qué otro momento podemos hacer la operación? Voy a copiar esto porque es mucho más fácil copiar y pegar. Cuando el primero sea entero y cuando el segundo sea decimal. ¿Sí? ¿En qué otro momento podemos hacer la operación de suma? Cuando el primero sea decimal, el segundo sea entero. El segundo sea entero. ¿Cuándo también podemos hacer otro tipo de suma? Cuando el primero es decimal y el segundo es decimal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ninguna de estas condiciones se cumple? Tenemos un error semántico. ¿Sí? Tenemos el primer error semántico. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a tener nuestro manejo de errores. Vale. Ahora que ya vamos a empezar a manejar los errores, necesito una clase para eso. Entonces, vamos a ir acá a interfase y vamos a crear un nuevo archivo. Se va a llamar error.js. ¿Sí? Esto va a ser prácticamente solo una lista, bueno, un elemento que vamos a meter en una lista. Perdón. Vamos a meter aquí error, nuestro constructor. Vamos a colocar el tipo, el evento, que va a ser un texto, una descripción del evento, el tipo de error, la línea donde ocurrió y la columna donde ocurrió. Entonces vamos a guardar nuestras variables. Y voy a agregar una función aquí que sería imprimir. Me va a imprimir esto de manera ordenada. Bueno, me va a retornar, mejor dicho, esto de manera ordenada. Así podemos analizarlo más fácil. Entonces, si tenemos un error de tipo semántico, vamos a manejarlo. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro new error de interfase. Y vamos a mandarle qué tipo de evento va a tener. Bueno. Ya lo tengo aquí listo, entonces mejor porque es bastante lo que hay que escribir aquí si hay errores. Vamos a colocarle aquí que error tipo y le ponemos what the fuck. A ver, perdón.
Aquí es error, dos puntos. El tipo de dato. Le mandamos el tipo de dato del izquierdo, ¿sí? Esto, es que es cierto, yo lo guardé, no, una variable. Sí, permítame. Va. Aquí es el tipo de dato de la izquierda, entonces colocamos este de acá, ¿sí? Le decimos, no se puede sumar con el tipo del dato derecho. Entonces le mandamos el tipo del dato derecho. ¿Sí? ¿Qué tipo de error es? Semántico. Colocamos aquí la línea y la columna. Ya está. Entonces aquí tenemos nuestra error, nuestro tipo, un error semántico. Y ahora estamos creando un error semántico. Ahora, ¿dónde vamos a guardar esta información? Vamos a guardar en una lista. Entonces, esta lista va a venir aquí, en interpretar. Para que podamos modificar este interpretar, debemos modificar el interpretar original, que es aquí. Lista errores. Vamos a ir a nuestra expresión y lo agregamos acá, lista errores. Vamos a decirle lista errores.push y le agregamos este error. Entonces, en nuestro interpretar vamos a recibir el entorno y la lista de errores. La lista de errores va a añadir este cuando tengamos un error de ese tipo. Muy bien. Ya que hicimos esto, vamos a continuar. Si tenemos que el operador izquierdo es entero y el operador derecho es entero, entonces podemos generar un nuevo dato, ¿sí? Un resultado. Vamos a colocar aquí resultado es igual a operador izquierdo punto valor más operador derecho punto valor. Recordemos que aquí el operador izquierdo y el operador derecho ya les di su punto interpretar. Si estos fueran de tipo primitivo, es este de acá, cuando yo le dé interpretar me van a devolver este objeto que tiene un valor, tiene un tipo, y tiene la línea y tiene la columna. ¿Sí? Después vamos a tener aquí el tipo de dato. ¿Cuál va a ser el tipo de dato si juntamos entero con entero? Va a ser tipo entero. Eso no cambia. Después tenemos la línea, que va a ser la línea de la operación. Después tenemos la columna. Vale. Aux pregunta. Me puso aquí hace 6 minutos. Chale, me queda poco tiempo. Va, voy rapidito. Va, entonces aquí vamos a vamos a retornar nuestro objeto de tipo dato. Y este no detecta el tipo dato porque hay que importarlo. Y vamos a mandarle el resultado, el tipo de dato, la línea y la columna. Y esto se va a repetir tanto en la operación de entero con decimal, como decimal con entero y como decimal con decimal. Lo único que va a variar es que aquí va a ser decimal, porque estamos juntando entero con decimal. Aquí también decimal con entero se convierte en decimal y decimal con decimal es decimal. Va, perfecto. Entonces aquí tenemos nuestro primer elemento. Cuando tengamos un error, siempre es importante retornar algún tipo de dato, porque si no, vamos a tener errores más graves. Vamos a retornar esto. El tipo de dato va a ser tipo punto nulo, la línea y, perdón, dis.línea, dis.columna. ¿Lo guardo así? Sí. Ay, listo. Ahora vamos a tener que replicar lo mismo para resta, multiplicación y división. Para hacerlo más fácil, vamos a copiar. Voy a pegarlo aquí en multiplicación. Voy a pegarlo aquí en división. En multiplicación lo que va a cambiar es la operación, ¿verdad? Va a cambiar esto aquí. Y acá. Esto no importa, entero con entero se pueden multiplicar, al igual que entero con decimal, decimal con entero, decimal con decimal. Y el error, aquí el tipo de dato izquierdo y el tipo de dato derecho no se pueden multiplicar. En caso de que no cumplan con los elementos de ahí arriba. Decimal, Va, aquí tenemos este. Ahora la división lo mismo. División, cambiamos las operaciones. Y cambiamos aquí nada más en el error.
Dividir. Vale. Donde tendremos una variante va a ser cuando hagamos la operación de resta. ¿Por qué? Porque recordemos que la resta puede ocurrir binaria o puede ocurrir unaria, ¿sí? Entonces, si puede venir de cualquiera de estas dos formas, tenemos que hacer un if para cada forma. Primero preguntamos si el unario es positivo, es decir, si es una variable, si es una operación unaria. Y ponemos aquí el else si es una operación binaria. Si es una operación binaria, se ejecuta exactamente lo mismo que los demás elementos, que la división y la multiplicación. Entonces vamos a colocarlo acá. Solamente cambiamos los símbolos. Menos, menos, menos. Vale. Y aquí colocamos restar. Ahora, si es una operación unaria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar solamente dos cosas. Si el operador izquierdo, si el tipo del operador izquierdo es de tipo entero o si es operador de tipo, perdón, si es de tipo, perdón, si es de tipo decimal. ¿Qué me importa esto? Porque si no es de ninguno de estos dos tipos, aquí tenemos otro error. Vamos a ir acá, copiamos esto de acá, llegamos acá. Vale, ¿qué tipo de error sería aquí? Muy simple. El error, el tipo de dato del operador izquierdo no se puede negar. Así de simple, no se puede negar. ¿Sí? No agregamos nada más que eso. Vale. Es un error de tipo semántico. ¿Y qué hacemos acá? El resultado es igual a operador izquierdo punto valor por -1. El tipo de dato va a ser igual a operador izquierdo punto tipo y la línea. Listo. Entonces aquí también retornamos este dato. Si es unario, únicamente puedo operarlos cuando sean así, decimales y enteros. Si es binario, puede ser entero con entero, decimal con decimal, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Si no cumple con eso, es un error de tipo semántico. Vale. Ya que tenemos esto, ahora solo nos faltaría una cosa más, que cada vez que ejecutemos este interpretar, tenemos que mandarle también la lista de errores. Muy importante, para que entonces, si acaso estos tienen algún error al momento de interpretar, se guarda también en esta misma lista de errores que le estoy mandando. En primitivo nos falta esto nada más, lista de errores. Y agregar aquí eso. Entonces, voy a ver acá. Lo que tenía ahí en el proyecto ya hecho. Error del tipo de dato nulo o no reconocible. Entonces, tipo error de interface. Y aquí es lista de errores con esta nomenclatura. Vale. Listo. Vamos, ya tenemos expresión y primitivo. Ahora viene la parte más fácil, digámoslo así, porque tenemos que guardar aquí nuestros elementos. ¿Cómo vamos a utilizar nuestras funciones, nuestras clases, perdón? Primero que nada, recuerden exportarlo. Primitivo. Instrucción no, es expresión. Entonces, en la gramática, vamos a ir acá y aquí vamos a importar nuestras clases. Entonces vamos a tener primitivo. Esto está en interface. Vamos a ver, estoy acá. No, me meto a intérprete. Intérprete, interface. Y aquí está en primitivo. No, no está en interface, perdón. Está en expresión. Y
Y aquí agregamos sección. Vale. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que la suma, vamos a ir primero con los primitivos. Entonces decimos que el dólar va a ser igual a new primitivo y le vamos a enviar el valor. ¿El valor cuál va a ser? El dólar 1. Después el primitivo también recibe en su constructor el tipo, la línea y la columna. Le enviamos el tipo, que este tipo es entero. Le enviamos la línea y la columna, que se envía a través de esto. Esta es la línea. Y esta es la columna. Vamos a replicar esto mismo para estos dos. Solo que aquí es decimal y aquí es cadena. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para, ahora, algo parecido para estos. Entonces, voy a alinearlos porque así es más fácil operarlos. Bye. Dólar va a ser igual a new expresión. ¿Y qué se le envía a expresión? Según el constructor. Se le envía operador izquierdo, que va a ser este de acá, es decir, dólar 1, coma, se le envía después el operador derecho, que es este de acá, dólar 3, coma, se le envía después el operador, que en este caso es una suma, después se le envía si es unario, esto va a ser un valor, un tipo de valor falso, o sea, true o false, en este caso es binario, así que esto sería false. Después se le envía la línea y la columna. Entonces, vamos a copiar esto de acá. Pegamos. Bye. Vamos a copiar este mismo y lo vamos a replicar acá, en estos tres. La diferencia que aquí es resta, aquí es multiplicación y aquí es división. Ahora también pegamos este aquí y aquí es donde les digo que cambiaba. ¿Por qué? Porque al ser un área la expresión, entonces aquí voy a mandarle el null en el operador derecho, pero en el operador izquierdo le voy a mandar expresión, el dólar 2. Vamos a colocarle resta y aquí es un true. Listo. Bye. Ya tenemos esto. Después solamente nos quedaba una cosa. Instrucciones. Aquí el mostrar. El mostrar se sigue utilizando. Solo vamos a agregarle aquí lista de errores. Déjenme ver si... Aquí está. Errores. Le mandamos el entorno y le mandamos la lista de errores. Entonces preguntamos aquí si valor.tipo es igual a tipo punto nulo, entonces tenemos un error. ¿Un error de qué tipo? Sí, semántico. Entonces, vamos a ir aquí. Voy a copiarlo porque es más fácil para mí. No se puede mostrar dato de nulo. Importamos esta clase error. Y le mandamos la línea y toda la cosa. Solo aquí, cambiamos esto por esto y ya está. Bye. Si no, entonces imprimimos en consola el valor que consigamos del valor de esto. Entonces aquí sería valor.valor string. Voy a enviar la palabra null de regreso y aquí voy a enviar de regreso el valor.valor.toString. Bye. Este no se va a utilizar nunca, entonces se guarda, se quita. Muy bien, volvamos aquí a la gramática y cuando tengamos la instrucción de mostrar, ahora va a ser aquí otra vez el new mostrar y este va a recibir aquí, este recibe el $3 que sería la expresión, está a mostrar, la expresión, la línea y la columna. Se me olvide. Dis.línea es igual a línea, dis.columna es igual a columna. Entonces, volvemos acá.
enviamos la línea y la columna. Acá. Muy bien, cerramos aquí, generamos. Y crucemos los dedos porque no tengamos... Ah, no, me va a fallar aquí algo. Sí, ¿qué es ello? ¿Qué me falló? Intérprete primitivo. Primitivo, es este de acá. O sea, estoy aquí en intérprete, estoy aquí en expresión. Es que puse expresiones, ¿va? Ah, no, aquí está. Expresión. El dato ni se usa. Esto es primitivo. Primitivo. Le di exports. Ahí está. A ver, una cosa. Aquí me tiene que detectar. Vamos a ver. Expresión primitivo.js. Igual, creo yo. Vamos a generar. Guardamos. Y me falló algo, se están volando de mí. La comilla al final. Sí es cierto. Gracias. Pues ahí te di los comentarios, perdona, sí es cierto. Va, veamos si no me falla y no me falló. Va. Entonces, aquí, bueno, realmente aquí resultados.object, ¿verdad? No aparece el resultado. Vamos a ir aquí a mostrar. De interpretar, tenemos esto y voy a irme a mostrar aquí. A ver qué me dijo aquí. Control el punto ejecutar, cierto. Gracias, joven. Así me doy cuenta que por lo menos su auxiliar me pone atención. Va, esto lo quitamos. Y dejamos ahora sí el interpretar. Le mandamos debemos que mandarle aquí el entorno, pero como no tengo ningún entorno, lo voy a mandarle null. Lo que sí es que voy a crear aquí una lista de errores, ¿sí? Va a estar vacía y se le voy a enviar acá. Entonces, theory comment to. Ajá. Va, aquí tenemos que me imprimió el 6 y el 10.8. Veamos acá, ¿por qué no me imprimió este? Porque esto es un error. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo muestra? Bueno, porque en el controller no tengo que me muestre los errores. Vamos a hacer aquí. Lista errores.forEach. Errorcito. Con flecha. Element. No, perdón. Console.log. Errorcito.imprimir. Porque recordamos que le hice una función imprimir a esta cosa. Entonces, cerramos acá. Volvemos a darle start. Y ya está. Entonces aquí miren, ya me imprimió los errores. Aquí tenemos dos errores, dice esto. Tenemos el tipo de dato 3, no se puede ejecutar con el tipo de dato 1. Va, aquí me pasó una cosa, pero por tiempo ya no pude corregirlo, y es que aquí tengo que interpretar qué tipo de dato es cada cosa, ¿sí? O sea, el tipo de dato es el 3. Vamos a ir aquí a interfase, tipos. El 3 es cadena, no se puede sumar con el tipo 1, que es entero. ¿Dónde ocurre eso? Acá, miren, cadena más 5. No se puede ejecutar.
Entonces aquí me pasó de que como esto no se puede ejecutar, yo devolví un tipo de dato nulo. Entonces, ¿qué tipo de dato? ¿Qué me devuelve aquí? Nulo. Es por eso. ¿Qué me imprimió? Me imprimió el 6 y el 10.8. Entonces, esto me da 6 y esto me da 10.8. Puntos extra para Laux, confirmo. Bueno, perdón, me pasé 5 minutos. Es por eso que no me quería estar tanta teoría, pero Laux me dijo, no, dale teoría. Que si puedo compartir el código. Muy difícil, no, hombre, sí lo voy a compartir. Obvio lo voy a compartir. Si quieren, les paso de una vez aquí el repositorio. Aquí está, ver en GitHub. Esto está público y se los voy a pasar por acá. Ahí está, ahí están en preguntas. Y les voy a subir de una vez la actualización. Realización de la conferencia. Y así es como se hacen los commits en la vida laboral, gente. Bueno, ahí está. Perdonen mucha porque me extendí mucho, pero es que bueno, es complicado, se extiende un poquito. Y aquí ustedes ya pueden hacer diferentes cosas con estos elementos. Ustedes ya pueden hacer, por ejemplo, para los errores sintácticos, una interpretación de qué ocurre. O sea, por ejemplo, los tipos de errores pueden traducirlos a palabras para que diga entero, decimal, cadena, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones. Ya no me dio tiempo para los 15 minutos de pregunta. Pero pregunta, ¿alguien tiene dudas? Sí, Aaron, decime. Solo no sé si podrías mostrar un poco más de la terminal, es que te quería preguntar algo acerca de la salida. Dale. Sí, acerca de esos errores, podría decirse que podríamos hacer como el objeto, hacer un poco más grande el objeto con el tipo de evento, el tipo y el evento que es. O sea, el tipo de error y el evento que es. Porque miro que son diferentes líneas y diferentes columnas, ¿no? Sí, mira, lo que pasa Sí. es que aquí son diferentes líneas y columnas porque yo detecté el error primero en la operación de la suma. Vamos acá, que es esta de aquí, mira. Posiblemente lo detectó en la columna 8, que fue con el más, posiblemente. Y después me está diciendo que encontró un nulo. ¿Por qué? Porque yo al mostrar, cuando a esta función mostrar, yo le dije que si aquí venía algún tipo de dato que fuera nulo, que me marcara error. Y esto está en la columna 0. Por eso es. Aquí se ve todo de corrido, pero pensá que este salto de línea es una línea nueva. Y aquí está la columna 0 y aquí está la columna 8, pensemos. Sí, sí, ya te caché. Es por eso. Gracias. Va. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más dudas, pues eso sería todo por mi parte. Una disculpa por extenderme un poquito más con el tiempo. Se me pasa cuando estoy programando. Y bueno, espero que les sirva este código. Ya se los compartí, su auxiliar se los va a dar. Pero ojo, por favor, si alguien lo va a usar, no copien ni peguen. Está prohibido. Y le puse derechos de autor a mi código. Si alguien lo copia y pega, funados. Directamente con la SAT. Bueno, entonces, sin más que decir, pues eso es lo que tenía que darles para hoy. Les dejo la palabra a su auxiliar. Bueno, gracias Alfaro por la conferencia. Como pudieron ver, el análisis semántico viene de lo que es puro código, es recibir en el patrón intérprete los componentes de su gramática y andar verificando puro if. Eso es lo que van a hacer en análisis semántico. En Compi2 lo van a tener que hacer así para cada tipo de dato. Ahorita trabajamos 3 para el ejemplo. Bueno, Daniel trabajó con 3, pero para compiladores 2 tienen que trabajar de 5 en adelante tipos de datos, entonces tienen que verificar cada pareja de tipos. Se puede hacer bastante extenso, pero si se dan cuenta es pura verificación de ifs. Ya después es el correcto manejo de la gramática. Espero que la conferencia haya sido de su agrado. Esto es lo que van a hacer en Compi2, pero ya con todo y instrucciones, no solo expresiones. Y por favor, llenen la encuesta que les dejé en el preguntas y respuestas. Y con eso finalizamos la conferencia del curso.